Señoras y señores, muy buenas. Un nuevo programa de lo más de Coín, aquí con ustedes en Canal Coín Televisión. Y en el día de hoy, con nuestro amigo Juan González, al cual saludo y le doy la bienvenida. Juan, de nuevo, ¿qué tal? Para hablar hoy de prehistoria, porque vamos a abordar la prehistoria de Coín. Y lo hacemos en un enclave muy particular, el Llano de la Ermita. ¿Por qué? Pues porque yo creo que debería quedar claro ya de una vez por todas, ¿no? Toda esta polémica que se ha querido crear, más que realmente la que hay, en torno a la ermita, el yacimiento arqueológico que hay por encima, los diferentes nombres que se le dan. Estamos en el Llano de las Marías, que nada tiene que ver, el sitio donde se ponen las casetas durante la romería, en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta, con el yacimiento arqueológico que hay por encima de la ermita. Y nosotros en el día de hoy queremos hacer esa especie de aclaración y de especificación, de distensión quizás en el decir, bueno, es que allí nos van a quitar. Aquí no se trata ni de querer quitar nada, ni absolutamente nada. ¿Por qué tiene y cobra especial relevancia este yacimiento, Juan? Bueno, pues este yacimiento, como yo digo, es que ha habido una confusión tremenda con el nombre. Los arqueólogos, haciendo honor un poco y como homenajeando un poco a nuestra patrona, a la Virgen, pues el yacimiento arqueológico que hay por encima de la ermita no tenía un nombre específico, no se le conocía con el llano de tal. Dice, bueno, la Virgen, la imagen está ahí al lado, pues le ponemos esto, el llano de la Virgen. Es el nombre que le pusieron al yacimiento arqueológico, pero sin tener nada que ver ni con la ermita, ni con la todos los años aquí a primeros del mes de junio. También es cierto que en el día de hoy nosotros vamos a intentar ver ese yacimiento, pero con unas circunstancias muy especiales. No tenemos acceso a la parte física donde se encuentra el llano. Llámalo X el motivo, yo exactamente no sabría decir por qué, pero sí que vamos a intentar dar a conocer todo lo que en ese yacimiento pues se pudo encontrar. Y además con esa particularidad, según tengo entendido, es el único yacimiento que está catalogado como bien de interés cultural. En términos municipales de Coín sí es el único que tiene esa categoría, la de bien de interés cultural, que es la máxima protección que puede tener un yacimiento arqueológico en nuestra comunidad autónoma. Y este yacimiento, pues yo creo que es uno de los más singulares de toda Andalucía, porque ha tenido una ocupación continuada a lo largo de 1000 años. ¿Esa es la singularidad, quizás a lo mejor una de ellas, Juan? Es una de ellas, porque hay yacimientos mucho más antiguos, en otras zonas de Coín, incluso en otros términos municipales, pero que tenga esa continuidad ininterrumpida de 1000 años, poquitos. Además, en un estado de conservación, a pesar de todas las agresiones que ha tenido, bastante buenos. He intentado un poco informarme, ahora me corriges, estamos hablando aproximadamente de la época histórica que iría entre el año 4000, 3000 antes de Jesucristo al 2000, 1000 antes de Jesucristo aproximadamente. Te corrijo un poco. Vale. Va entre el 2000 para centrarnos un poquito más. Hay que hablar de prehistoria reciente. Y con respecto al año en el que nos encontramos, hay que hablar de 4000 años antes. Es cuando comienza la ocupación del Llano de la Virgen. Y finaliza 1000 años después. Entonces, no hace 3000 años. Entonces estamos hablando de 2000 al 1000 antes de Jesucristo aproximadamente. ¿Qué te parece si nos desplazamos? Porque sí que queremos ver y vamos a estar trabajando un poco en el entorno del Cerro de las Calaveras, porque desde allí sí podemos divisar un poco esa zona de la que hablamos y porque también allí podemos encontrar alguna que otra cosa, ¿no? Sí, porque ya veremos a lo largo del programa de hoy que el patrimonio arqueológico de Coín es vastísimo en el sentido de amplio, y ya veremos que desde ese lugar vamos a tener una panorámica inmejorable de lo que es el Llano de la Virgen, desde el Cerro de las Calaveras, que ya el topónimo nos está diciendo algo. Cerro de las Calaveras, ¿qué puede haber allí? Han aparecido restos seguramente, ¿verdad? Tumbas. ¿Nos encaminamos hacia allí? Vamos allá. Venga. Antes de llegar al Cerro de las Calaveras, que tenemos ahí a la derecha, vamos a hacer un alto en el camino para enseñarte unos restos, unos vestigios que quedan aquí, a ver si me sabes decir qué puede ser. Venga, aventúrate. ¿Esto que vemos esto de aquí?
Hombre, yo a simple vista diría las posiciones de las dos piedras en posición vertical y una horizontal, que se trata de una cista. Veo que te has leído muy bien el guión. Evidentemente, te he dicho que vengo preparado. Una cista, pero vamos a explicar qué es una cista y por qué decimos que esto es una cista, Juan, como yo he dicho. Una cista es un enterramiento, es una tumba de la edad del cobre, edad del bronce, constituida por una serie de lajas de piedra. Como vemos aquí, pues es como una caja, como un ataúd, conformado por piedras vertical y otra en horizontal que a modo de cubierta cierran ese enterramiento, esa tumba. En su interior no queda nada porque los curiosos hemos llegado y poco a poco hemos ido retirando un poco. Yo quito una piedrecita, tú quitas un montoncito de tierra y al final pues ha quedado más o menos el vacío. Hay que decir también que está seccionada. Esto lo seccionó la máquina, el bulldozer, cuando abrió el camino, que fue a raíz de, no de este movimiento en concreto, sino la primera vez que se hizo el nuevo acceso a la ermita, cuando se descubrió el llano de la Virgen. No el llano en concreto, sino una de sus necrópolis, uno de sus lugares de enterramiento. Empezaron a salir huesos a la hora de hacer el camino y la gente pues se extrañó, sobre todo algunos niños que le fueron con las noticias a Juan Fernández Ruiz, que por aquel entonces, estamos hablando de los años 80, creo que cuando se hicieron las primeras excavaciones, pues deberían ser finales de los 70, principios de los 80. Sí. Cuando le llega con esa noticia de esos hallazgos a Juan Fernández Ruiz, que por aquel entonces era profesor aquí en Coín, y se empezó a interesar por el yacimiento y años después pues se hicieron las primeras campañas de excavación. ¿Verdad? Que estoy diciendo, ya es meramente esta testimonial aquí, no tiene más interés una vez de que ya se descubrió y una vez que ya se investigó y demás, ya está ahí como simple vestigio. Se ha documentado y ahí queda en el lugar. Llega en el lugar. Que digo yo una cosa, me imagino que entre muchos, algunos de esos niños era un señor que se llama Juan González que colabora con nosotros en la tele. No, porque por aquel entonces yo era muy pequeño. Y aparte, yo estaba en otro colegio diferente a donde impartía clase Juan Fernández. Sí, que desde luego de ahí vienen toda la serie de yacimientos que después Juan Fernández ha investigado aquí y otros investigadores, evidentemente. Sí, después sí es cierto que hemos entablado ya una relación bastante estrecha y de colaboraciones, pero que de aquel caso concreto no es. Seguimos hacia el cerro. Seguimos. De la Calavera. Señor González, le temo como a su amigo Marmolejo cuando nos llevó al castillo de Chilla, al castillejo de Chilla. Queda mucho para subir, ¿o no? No, estamos ya casi arriba, pero es mucho más suave que lo de nuestro amigo Paco. Será la falta de práctica, pero mire usted cómo voy jadeando, ¿eh? ¿No será el exceso de práctica con el jamón? La falta de práctica. Con el jamón sí, con el jamón probablemente. Ya estamos en este enclave que es el Cerro de las Calaveras. Correcto. Todo este Cerro de las Calaveras. Oye, me queda una cuestión. Ya me has explicado por qué se descubrió o cómo se descubrió aquel yacimiento del Llano de la Virgen. Pero, por ejemplo, aquí en el Cerro de las Calaveras, ¿cómo llega un arqueólogo a topar con un yacimiento? Juan, ¿qué circunstancias son las que hacen eso posible? Muchas veces se va buscando un yacimiento por la localización que pueda tener estratégica, ¿no? En un pequeño promontorio, cerca de una fuente de agua. ¿Por intuición un poco? Sí, un poco por intuición. Pero otras veces nos los decanta un topónimo, o sea, el nombre de un lugar. Aquí concretamente nos encontramos en el cerrillo, en el Cerro de las Calaveras. El nombre este de las Calaveras pues ya te hace indicar de que aquí algún enterramiento pudo haber. ¿Cuál fue la sorpresa o no tanto la sorpresa para el grupo de arqueólogos que estaba excavando en el Llano de la Virgen cuando le dicen que hay un cerro donde aparecen huesos que se llama el Cerro de las Calaveras y donde hay unas piedras alineadas que pudieran ser como una especie de dolmen, ¿no? Que aquí tenemos una de ellas. Más tarde se comprobó que no eran dólmenes, no eran las tumbas tan antiguas, que eran tumbas individuales y eran tardorromanas o alto medievales, ¿no? Con lo cual no tienen ninguna significación en cuanto a la relación que pueda tener con el Llano de la Virgen. Pero estaba en el entorno, había tumbas,
pues vinieron a investigarlo. Que aquí estamos, evidentemente, con el transcurrir del tiempo, no está como primigeniamente deberían de haber estado. Después me dices que había aquí también un corral de ovejas. Un corral de ovejas que ha deteriorado bastante el estado de las tumbas. Pero aquí sí está delimitado perfectamente lo que sería un enterramiento. Sí, aquí tenemos una de las lajas de cabecera, las que conforman sus lados más largos, ¿no? Sería esta Su sección aquí. longitudinal. Ajá. Y falta la de la cubierta, que probablemente sea una de las que tienes a tus pies. Que sería la que serviría como de tapa del enterramiento. Tapa. Aquí tenemos, sin ir más lejos, también otra... Hay otras más. Es que cuando uno ve un alineamiento, una alineación de este tipo de piedra en el terreno, en vertical, algo le está cantando, ¿no? Le está haciendo ver al investigador que natural no es. Mucho azar tiene que ser que la naturaleza haya dispuesto en esta posición la piedra, ¿no? Y en este caso en concreto no se ve tanto, pero cuando tú tienes una serie de piedras alineadas en un sentido y ahora tienen perpendicular otra, dices, uf, mucho se ha tenido que torcer la piedra. Son demasiadas coincidencias. Evidentemente, ya este enclave tiene poco valor arqueológico, histórico a lo mejor sí, y patrimonial, pues evidentemente... Sí, pero arqueológico es lo que tú dices, es muy relativo. También es cierto Mira, disculpa, que tiene pinta también de ser una loza de esa... Una loza de cierre. Ahí en este lado de allá creo que aún se conservan aún más que aquí, sí. Pero es lo que te estaba comentando. Como me escucha un medievalista, un especialista en historia medieval, ¡buah!, me puede tirar esta piedra a la cabeza. Para mí, como prehistoriador o interesado en la prehistoria, tiene más valor el Llano de la Virgen que pueda tener este yacimiento de aquí. Siempre ha habido esa discusión no catalogada y un poco dependiendo un poco de la antigüedad, de los vestigios encontrados, de lo que se halla, pues se le da esa importancia según si eres arqueólogo, si eres medievalista o si eres historiador contemporáneo, evidentemente. Cada uno le da más valor a su terreno, por así decirlo. Pero también en esa parte soy un poco comprensivo, para gusto los colores. O sea, a mí me gusta mucho mi área concreta de investigación, pero hay gente que no tiene por qué gustarle. Para gusto los colores. Vamos a ver la otra pieza que me dices que está por aquí también. Sería esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Aquí se puede apreciar también esa alineación, evidentemente la piedra ya no está en esa posición horizontal, vertical. Vertical. Horizontal sería la de cierre, evidente, que determinaría, pero sí se ve esta señal aquí y como está diciendo, esa loza perfectamente cuadrada, perfectamente casi alisada, marcaría la tapa de cierre del enterramiento. Más que nada, como yo digo, aquí viene alguien que no entienda mucho de patrimonio, de historia, de arqueología, pero sí se dará cuenta, vamos, echando un primer vistazo, que las piedras naturales del terreno son muy rugosas, con una cierta porosidad, y que estas no pertenecen a las que hay aquí en el terreno. Y lo que has dicho, no están dispuestas naturalmente de esa forma. Mira cómo están los peñascos ahí, evidentemente, por un surgimiento espontáneo de la tierra, ¿verdad? Y como están aquí específicamente dispuestos. A eso me refería. Cualquiera puede verlo aquí de primera mano. Nos sirvan estos programas para un poco detallar. Para abrir los ojos a la gente, ¿no? Porque muchas veces tenemos los vestigios delante, pero no los sabemos interpretar. Claro, sobre todo. Desde aquí ya se ve un poco y se aprecia el Llano de la Virgen, el llano donde aparecieron esas excavaciones que hizo el equipo de Juan Fernández, como está diciendo, en la década de los 80. Pero todavía podemos acceder a un lugar donde se puede apreciar mejor, ¿no? Sí, además en la parte de arriba aún quedan, digamos que esta es la zona de enterramiento, pero había un lugar de hábitat de este yacimiento del Cerrillo de las Calaveras, que está más arriba. ¿Y podemos verlo también? Sí. Pues vámonos allá. Ya estamos en el Llano de las Calaveras. Perdón, en el Cerro de las Calaveras, en la cumbre, por así decirlo, máxima. Aquí ya los vestigios sí que han desaparecido prácticamente, ¿no, Juan? No... Sí, han rodado y casi todos los vestigios mucho más abajo, pero de aquí lo que sí tenemos una panorámica impresionante de lo que es el Llano de la Virgen. Tenemos el Llano de la Virgen, que es justo este llano que está justo enfrente mía. Sí. Es una planicie calcárea, sobre roca calcárea, que está a unos 80 metros sobre el nivel del río Pereira.
a un lado, y sobre uno de los arroyos que se llama el arroyo Salsipuede, o Salsipuede, como se dice aquí. Identificativo, perdón, también el nombre, ¿verdad? Sí. Salsipuede, algo tendría que... Porque está muy encajado, está a los pies del partido rural de la montaña, y al otro lado pues tenemos el llano de la Virgen. Todavía no hemos dicho qué es lo que es el llano de la Virgen. Y aquí en este punto me gustaría a mí hacer esa apreciación para distinguir perfectamente lo que al principio del programa hemos dicho. Llano de la Virgen. Está clarísimo. Sí, arriba. Toda esa arriba de la ermita, no tiene nada que ver con la ermita. Llano de las Marías, donde se hace la romería, está claro también. Sí, con las casetas de la romería. Queda ya perfectamente identificado, no hay nadie ya que pueda distinguir una cosa o confundir, perdón, una cosa con la otra. Yo creo que nadie tenía que diferenciarlo desde un primer momento, pero se diferenció, o más bien se confundió al ponerle el nombre de Llano de la Virgen al yacimiento arqueológico, cuando no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y como yo digo, todo lo contrario, se complementa. Claro. ¿Cómo se tenía que haber llamado ese yacimiento? ¿Llano de qué? Pues no lo sé, porque creo recordar que alguien me dijo que pertenecía a la familia García Morón. Ajá. ¿Por qué no? El nombre de la familia. Llano García del Morón, propietario. ¿verdad? Que no lo sabemos si era así, pero vamos, en fin. Porque si vamos a catalogar un yacimiento por la estética del nombre, pues... Es un poco hacer ciencia ficción. ¿Qué distinguimos entonces ya del Llano de la Virgen, que repetimos, este llano que está aquí? Un yacimiento arqueológico es un poco ingrato a la hora de verlo, porque presencialmente no se ve nada en superficie o se ve muy poco. Hay que ir con unos ojos expertos y muy acostumbrado a interpretar lo que estás viendo sobre el terreno. Y sobre el terreno, ahora mismo, desde lejos, un profano en la materia, lo único que ve son almendros, alguna que otra encina y tierra y piedras. ¿Y alguna construcción también? Sí, alguna que otra construcción muy reciente, que legalmente no debería estar ahí, pero eso ya son otros avatares. Otros parámetros y otros criterios, sí. Lo que sí tenemos muy claro es que ahí tenemos el primer ejemplo de urbanismo o de protourbanismo en el término municipal de Coín. Tenemos un poblado, una aldea, que tenía sus cabañas, tendrían sus corrales, sus otro tipo de dependencias, y tenía una zona que estaba como amurallada. Hay un muro, sobre todo en la zona sur, que es la zona donde menos desnivel hay con respecto al terreno circundante, que ahí sí hay unos grandes muros de piedra, que hacía un poco de parapeto para defensa de lo que es el poblado. Claro. Porque evidentemente a la otra vertiente, lo abrupto del terreno era suficiente, ¿no? Era suficiente, y además las pendientes, ha pasado el tiempo, pero como yo digo, la inteligencia viene desde muy atrás. Generalmente las necrópolis suelen estar a extramuros, y además en las pendientes, no en la zona llana que puedes utilizar para construir tus viviendas. De ahí hemos visto, por ejemplo, la ubicación de esa cista que estábamos en el camino. Realmente está en el talud. Claro, antes de existir el carril, lo que había era un talud tremendo hasta el arroyo Salsipuede. Y también tenemos en el entorno del llano un mogollón de muchas oquedades, de cuevas, entre ellas que está en la sacristía de la ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, la que hay en el mismo camino de acceso, otra que hay al otro lado en la vertiente del río Pereira, que todas esas cuevas pues posiblemente pudieran tener algún que otro vestigio, algún que otro resto arqueológico, pero que no se ha investigado en profundidad. A raíz de lo que me dice, ¿se llegó a terminar en aquellos años 80 de investigar todo el llano, o estuvo delimitado en una zona Los cortes, cuando se hace una excavación, suelen ser muy minúsculos, y además dice que siempre en un yacimiento arqueológico, aunque tú tengas la infraestructura y, digamos, la financiación suficiente como para excavarlo todo, nunca se ha de excavar íntegramente un yacimiento. ¿Por qué? Porque las ciencias de investigación, las técnicas van avanzando, y lo que hoy analiza, si lo analizas dentro de 50 años, lo mismo te proporciona más información que con las técnicas actuales. Y siempre hay que dejar un terreno de reserva. En este caso es todo lo contrario, aquí se excavaría del llano, no llegaría ni al 1% de su superficie. Quiere decir, y con lo que me dijiste al principio del programa, que teniendo la catalogación de bien de interés cultural, figura que le otorga la Junta de Andalucía. Sí. ¿no? Que el día de mañana, no sé cuándo ni de qué manera, puede llegar a volver a investigarse en este entorno, y que pueden llegar a aparecer nuevos descubrimientos. Si tiene la importancia que le han otorgado, que yo no lo pongo en duda, puede que no sé, alguien se lo pueda poner en tela de juicio, pues ¿por qué no se investiga más? Si tiene esa importancia, qué mejor que ponerlo en valor.
aportando nuevos datos a los que ya tenemos, que yo creo que son suficientes. Haciendo nuevas investigaciones sin ir más lejos, ¿verdad? También. Tenemos ahí el Palacio de la Aduana, no sé si finalmente irá el Arqueológico Provincial algún día o no hará, o irá en otro edificio, pero el futuro Museo Arqueológico Provincial habrá que dotarlo de contenido, ¿no? De piezas. Tenemos aquí uno de tantos yacimientos de la provincia. ¿Tienes tú constancia de en ese mero 1% prácticamente que se investigó, de que se hizo la prospección arqueológica del llano, de qué fue lo que se obtuvo, que se consiguió? Bueno, has mencionado el término prospección. Prospección cuando tú, digamos, que investigas superficialmente, ¿no? Ajá. Y cuando hablamos de excavación es que... Excavación arqueológica. Excavación arqueológica. Ahí realmente lo que sí se pudo constatar plenamente fue la existencia de esa muralla. Se encontraron tanto en la excavación como en la prospección, aparte de distintos objetos cerámicos, en cuanto a recipientes, vasijas, pues una quesera, parte de una quesera. Ajá. Hemos dicho que practicaban la ganadería, ¿no? Tenían sus cabras, tendrían sus ovejas, las ordeñaban y hacían queso con esa leche. Fíjate. Tenían una serie como de platos, horadados, como si fuera, como digo yo, como un colador. Realmente es eso, es una especie de colador donde situaban en lo alto la masa o el queso para que fuera soltando el suero. Me imagino que de toda esa, alguna constancia habrá en tipo de materiales o de... Sí, he dicho que la quesera, hay restos de pulimento, restos cerámicos, algún que otro resto metálico, la verdad es que bastante. Yo echo de menos aquí un poco el que se sepa, porque realmente la gente ni conoce el yacimiento, lo poco que se conoce el yacimiento es porque se ha querido polemizar más que haber una polémica real sobre lo que es la ermita, el yacimiento arqueológico por otro lado, la romería, y yo creo que todo, vuelvo a insistir, si hacemos piña en común, lo que hace es ayudarse y complementarse una cosa a la otra. Esto sí realmente puede ser un polo de atracción para el turismo en Coín, incluso más que el casco urbano. Pero para eso tiene que haber un centro de interpretación, tiene que estar la ermita abierta para que la gente la pueda visitar asiduamente, bueno, cuando venga, en su horario de apertura, lógicamente. Es en este caso la opinión de un arqueólogo que le da más valor a lo mejor, como hemos dicho, a esos 4.000 años de antigüedad de este enclave. No, en este caso estoy hablando de la ermita, le estoy dando más valor a la ermita, oye, como coino yo creo que al yacimiento. ¿Quedaría algo más que señalar y que ver aquí del llano, Juan? En las circunstancias en que evidentemente estamos diciendo que lo podemos contemplar desde esta tesitura, ¿no? Pues que antes el cámara que nos está tomando ahora en imágenes le ha llamado la atención. Esta gente se venía bien alto, desde luego. Siempre buscaba un lugar elevado sobre el que proteger y dominar un poco el territorio. A verlas venir, ¿no? A verlas venir. Perfecto, pues ¿qué te parece si nos encaminamos entonces? Porque si ha hecho referencia a ese material que apareció aquí en el Llano de la Virgen, que está en la sala arqueológica de Coín, ¿qué tal si vamos y lo vemos? De acuerdo, no todo está allí, pero buena parte sí. Sí, vamos a ir y desplazarnos a verlo, ¿no? Una cosa que no me gustaría dejar de resaltar, Juan, es aprovechar este espacio que me ofrecéis para dar las gracias a quien ha propiciado que todo este material y este yacimiento lo tengamos hoy aquí, ¿no? Que es el área de prehistoria de la Universidad de Málaga, con Juan Fernández Ruiz, José Enrique Ferrer Palma e Ignacio Márquez Melero componiendo parte de ese equipo que en los años 80 pues excavaron este yacimiento arqueológico. Juan, como yo digo, que se siente vinculado emocionalmente a lo que es este yacimiento y a todo el municipio de Coín. Estamos, Juan, ya en la sala arqueológica municipal, como hemos dicho, allí en la zona de la ermita. ¿Qué es lo que hemos encontrado aquí en esta sala en primer lugar? Bueno, por esta primera vitrina lo que vamos a ver es lo que hemos estado hablando ya en la zona de la ermita, la actividad productiva que tenían, que ya, como bien sabemos, pues practicaban la agricultura, la ganadería, y cómo tenemos constancia o cómo constatamos realmente que eso es así, no es una invención de nosotros los que nos dedicamos un poco a esto de la historia. Pues aquí tenemos una serie de piezas líticas, de piedra, curiosamente o concretamente de sílex. Lo primero que vamos a encontrar, o lo primero que cogían, era un riñón, un nódulo, un ñosco, una piedra de sílex. Y la materia bruta, le iban desbastando y le iban dando una pequeña forma hacia el objeto final que querían obtener. Aquí tenemos las preformas, aquí la tenemos un poco más evolucionada, hasta llegar a estos núcleos de extracción de láminas de sílex,
que curiosamente se le llama también de libra de mantequilla, porque si te fijas, la señal que deja la extracción de esas láminas de siles es como si pasáramos un cuchillo por la margarina o por la mantequilla, por eso se llama de libra de mantequilla. Finalmente tenemos estas láminas, pero ahí no acaba el proceso. La lámina la tenemos, que ya es un elemento cortante, pero relacionarlo con la agricultura tenemos que llegar hasta las últimas piezas, que son los dientes de hoz. De hoz, o osino, como decimos aquí en Coín. Le pone un pequeño denticulado cortante en el sile, eso va tallado y lo van engastando, lo van engarzando en un mango de madera con resinas naturales, y con eso era con lo que se gana el cereal, el trigo. Y todas estas piezas, como estamos diciendo, además como figura también prácticamente en la lámina descriptiva del objeto, fueron encontradas y fueron halladas en el Llano de la Virgen, ¿no? En el Llano de la Virgen. En el Llano de la Virgen. ¿Alguna pieza más grande que esta entera en esa época? Y todas son de siles, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo aquí sí son de siles todas, pero en aquella época existían dos técnicas para trabajar la piedra. Era bien la talla o el pulimento, el pulimentar la piedra. Sí. De piedra pulimentada tenemos, por ejemplo, y además relacionándolo también con la actividad agraria y cerealística, son los molinos de mano. Son unas pequeñas piedras, de arenisca en este caso, tócala y verás lo suave que está. Ajá. Es de molturar una vez y otra vez el grano. Se echaba el grano sobre la piedra, tenía una forma más o menos abarquillada, un poco cóncava, se echaba dentro de esa concavidad y con esto se iba golpeando y se iba triturando hasta conseguir la harina. Oye, esta pieza es similar a la que encontramos en el programa, cuando hicimos el programa, en Cerro del Aljibe y... Correcto. Y Dolmen de Arganes, ¿verdad? En aquella zona. Retomamos y seguimos con la actividad cerealística del Llano de la Virgen. Estas piedras de siles datan también, evidentemente, ese uso para saber la antigüedad de aquel asentamiento, ¿no, Juan? Evidentemente. Sí, recordamos que estamos hablando de en torno a 4.000 a 3.000 años antes del presente. O sea, estamos hablando de antes de Cristo, desde el 2000 hasta el 1000 antes de Cristo. O sea, 1000 años de ocupación. En aquella zona, como ya hemos dicho anteriormente. En aquella zona, 1000 años de ocupación donde se practicaba la ganadería, sí, se practicaba la agricultura, pero no por eso dejan de tener sus hábitos recolectores, claro, y cazadores. Y explico eso. Esto nos da que si con esto se recolectaba en algún lado, en algún sitio, con algún material, había que guardarlo recolectado, y eso nos da paso quizás a lo mejor a la vacía a la siguiente vitrina, ¿verdad? Muy bien, la vacía de cerámica. Tenían que tener recipientes donde guardar todo ese grano, todos esos alimentos o los líquidos. Aquí tenemos algunos de los elementos cerámicos que se han encontrado en el Llano de la Virgen y en algún que otro yacimiento más del término municipal. Tenemos curiosamente aquí uno de los primeros fragmentos de cerámica del Llano de la Virgen, que es un trozo de vaso campaniforme. Vaso campaniforme, que es... ¿Esto sería una réplica? Esto es una réplica que se adquirió en un pueblo de Granada, en Galera, del vaso campaniforme, que como se podrá ver, si le damos la vuelta, se llaman así porque es que tiene forma de campana. Y estamos diciendo, esta réplica ha surgido a raíz de una pieza, si no esa, similar a esa, ¿no? Muy similar a esta. Esta en concreto ha perdido lo que es el engobe blanco, que rellena estas pequeñas incisiones. Meramente decorativo, ¿no? Decorativo, totalmente. Aquí, no sé si te darás cuenta, hay un pequeño anacronismo arqueológico. ¿Un anacronismo arqueológico? Sí, no tiene que ver. Una de las piezas que hay aquí no tiene nada que ver con el resto de elementos que hay. ¿Que me vas a poner a prueba también? ¿Me vas a poner a examen? Vamos a ver. A los niños hay que ponerlo a prueba. Muchas gracias. Saca tu vertiente. Pues me da que pueda ser probablemente esta pieza de mosaico que por esas florituras pueda ser época grecorromana. Muy bien. Romana. Muy bien. Perfecto. Con lo has clavado. De lo más de Coín se aprende un montón, señoras y señores. Aquí tenemos, no sé por qué está exactamente, bueno, sí, porque ha aparecido en el Tren Municipal de Coín, pero realmente casi todas las piezas que hay en la zona arqueológica son de época prehistórica o protohistórica, de época ibérica, lo más tardío. Y aquí tenemos una pieza de época romana, tardorromana, ya en la última ocupación, probablemente venga del Cortijo de los Fernández, que es donde suelen aparecer este tipo de ladrillos.
Esta otra vasija, por la formación así arenosa de arenisca, también puede ser también datada de la época... Es que dentro de la sala se intentó en un principio que tuviera también un enfoque didáctico, que cuando viniera una persona pues pudiera saber cómo se elaboraba una vasija cerámica, y aquí tenemos una especie como de réplica con la técnica de la bola, cómo se va ensanchando esa cerámica, ese barro sin cocer, la arcilla, y se le aplica una serie de desgrasantes, que son esos pequeños trocitos de arena que parece que tiene como incrustado. Y le faltaría el engobe, que es una pequeña capa superficial que se le aplicaba de como un barro líquido, una cerámica muy líquida, eso un ceramista lo sabe mejor que yo, para que no quedara tan vasta la pieza. Ese engobe es meramente decorativo, ¿no? Como me estás diciendo, ¿no? Y también un poco, como diría yo, impermeabilizante, puede ser alguna que otra vez, no solamente decorativo, aunque la mayoría de las veces es, como bien has dicho, decorativo. Ya sabemos esa actividad agrícola, sobre todo, ¿verdad? Me imagino que también ganadera, evidentemente, como estás diciendo. Hemos visto esas piezas de corte para secar, sobre todo el cereal, para almacenarlo. ¿Pero qué más podemos ver en la sala que nos recuerde del Llano de la Virgen, Juan? Bueno, aquí tenemos más réplicas del Llano de la Virgen. Tenemos otro vaso campaniforme, un cuenco semiesférico. Estoy viendo edad del cobre y edad del bronce. ¿Coexistieron, evidentemente, si me estás diciendo esa datología, coincidieron allí o no? No, coexistir no. Se dieron en el tiempo uno tras otro. Se sucedieron. Primero fue la edad del cobre. Efectivamente. Y después la edad del bronce. Después entra la edad del hierro, pero ya no tenemos ocupación durante la edad del hierro en el Llano de la Virgen. Estas son réplicas también, evidentemente, de objetos que se encontraron allí en el Llano de la Virgen. Bueno, este en concreto es estos son de la cultura del Argar, que es más propia de la zona de Granada y la zona almeriense, del Levante, ¿no? Más bien del Levante peninsular. Pero, como es muy propia de la edad del bronce, hemos querido reflejarla también aquí en la sala. Después de ver esta réplica, Juan, sin lugar a dudas, estos son como molinos de mano también similares al que hemos visto con anterioridad, ¿verdad? Efectivamente, Juan. Tenemos aquí otro elemento pulimentado, de piedra pulimentada. Tenemos la mano de molino y la base, más o menos cóncava. Está fracturado, no está completo. Ten en cuenta que el Llano de la Virgen se ha seguido cultivando hasta épocas históricas, hasta épocas recientes, y el arado y la acción humana pues han hecho mella en este molino. Aquí tenemos también otra réplica propia de la cultura del vaso campaniforme. Dentro de la cultura material del vaso campaniforme pues podemos encontrar también las placas de arquero, que explicaré qué es lo que es. Son unas placas que se ponían aquí como una especie de brazalete en la muñeca, porque cuando se tira con el arco, tras la distensión de la cuerda, te suele golpear en la muñeca, y para proteger la muñeca se colocaban ahí unas placas de piedra con unas perforaciones, con una cuerda se ataban para proteger del golpeteo de la cuerda contra la muñeca. Es muy propia de esta época. ¿Qué más vitrina nos enseña de la sala, Juan? Bueno, pues siguiendo con los elementos pulimentados, aquí tenemos azuelas, que son una especie de son unas herramientas de carpintero para trabajar la madera, y de hachas votivas. ¿Por qué digo votivas? Porque tienen un tamaño tan pequeño y tan bien conservadas que probablemente sean parte del ajuar funerario de uno de los enterramientos de aquella época. Porque las hachas, cuando las encontramos, generalmente no tienen un filo cortante, porque se abandonan por el desgaste tras su uso. No es como las hachas metálicas que puedes afilarlas y una vez y otra es casi inagotable. Claro que sí. Bueno, tenemos que decir que aquí, justo con estas piezas, están compartiendo también vitrinas de otros yacimientos también de Coín. Por eso tampoco nos estamos centrando en todas las piezas, ¿verdad? Evidentemente. Hablar de cada una de las piezas, aquí hay elementos que pertenecen a otras partes de nuestro término municipal, otros yacimientos arqueológicos, incluso de otra época distinta. Estamos hablando hay piezas de aquí desde el Neolítico hasta el bronce final, bronce tardío. Y si tuviéramos que calificar quizás alguna de las vitrinas, alguna de las piezas como la joya real de la corona, ¿dónde señalamos? Bueno, aquí tenemos una vitrina central donde hay una serie de elementos metálicos. Hay que recordarles que los niños siempre van a estudiar en el colegio la edad de piedra y la edad de los metales, ¿no? Claro. Estamos hablando del paleolítico, después viene el neolítico, la edad del cobre y la edad del bronce. Y después incluso la edad del hierro. Pues aquí tenemos algunos elementos, casi todos ellos aparecieron en el Llano de la Virgen,
como una punta de palmera. Esto es una punta de flecha. Sí. De bronce, aunque cuando se habla de bronce, si nos fijamos en algunas de las piezas, como en este puñal que tenemos aquí en el centro, tiene una pequeña incisión porque se le ha hecho un estudio metalográfico para analizar la composición del metal y dio unos resultados extraordinarios. El 98%, casi el 99%, el 98 y pico por ciento, era de cobre. Eso es una pureza enorme, ¿no? Una pureza enorme. Y se habla sin embargo de bronce porque tenía una pequeña aportación de arsénico y de otros elementos como zinc, estaño, pero ya en una cuantía mínima. Esta pieza, este puñal de lengüeta, que es como está calificado, es un puñal de lengüeta, evidentemente. Es un puñal de lengüeta. ¿Es la joya que tenemos aquí, Juan, en la sala? Es una joya que bien merece estar en el Museo Arqueológico Nacional y probablemente no esté allí porque no tienen conocimiento de que está aquí. Pues no se lo digas, calladito. Se lo debemos a Annette de Letel. Ella lo tenía en su posesión cuando se enteró que estábamos investigando un poco los materiales que habían salido en el Llano de la Virgen, lo donó a esta sala. Una muestra más del apego que Annette de Letel siempre le ha tenido a Coín. Una observación, Juan, y me corrige si estoy equivocado. Has dicho que esta punta de flecha es una punta de flecha. Y ahora yo te hago la pregunta, ¿está así doblada porque fue encontrada quizás en el ajuar de un enterramiento y se sabe que se doblaban las piezas para que otra persona que la encontrara no la pudiera utilizar? Pues si estuviéramos hablando de otra época te diría que estaban dobladas intencionadamente, de manera ritual. Pero en este caso no, generalmente las puntas de palmera suelen aparecer sin estar dobladas como esta. No sabemos si es por la acción del arado, de que la golpearon sin querer, pero está doblada, pero no es de manera ritual, al menos no nos lo parece. Tenemos también lo que son escoplos, que es, digamos, la manera técnica o científica de llamar a un cincel. Un cincel para trabajar el metal, el metal o la piedra. Tenemos aquí también punzones de cobre, una pequeña hacha de cobre, ya no estamos hablando de las hachas que teníamos pulimentadas, sino hachas metálicas. El hacha metálica no la iba a tener precisamente, había una serie de clanes dentro de clases dentro del clan. Y una de las maneras de manifestar su estatus social, entrecomillado, ¿no?, era pues con las posiciones que tenía, sus útiles. Un guerrero que iba a tener, o el jefe, digamos, del clan, el puñal de lengüeta, de unas dimensiones extraordinarias. La lástima es que no tengamos otro más pequeño o más comunes para poder comparar, porque este es excepcional, tanto la calidad con que nos ha llegado el estado de conservación como las dimensiones. Tenemos también algunos de los minerales de donde se obtenía ese cobre que iban a trabajar después, la azurita y la malaquita. Son estas piedras de ahí. Estas piedras aquí con este color. Hay que recordar que mucha gente me dirá, ¿cómo que eso es de bronce? El bronce, cuando se va oxidando, le crea una pátina, una especie de óxido a ese cobre, a ese bronce, de color verdoso, negruzco verdoso. Porque generalmente, cuando tenemos la pieza recién realizada, recién sacada, digamos, del crisol donde se fundía el metal, lo vamos a tener de color dorado tirando como los tubos de cobre, un poco a rojizo, pero nunca de este color verdoso. Pero es que lo podemos mostrar incluso con moneda. Una moneda que sea de cobre, con el tiempo se va poniendo un poco oscura y si la dejamos metida en un sitio húmedo, se va a poner de color verde. Perfecto. ¿Algo más que destacar de esta sala arqueológica, Juan? Bueno, que yo creo que Coín tiene riqueza como para llenarnos esta sala, sino todo el edificio. Tenemos un legado patrimonial, la verdad que muy grande, que la mayoría de los coínos no conocemos y que yo creo que es digno de darlo a conocer. Y quizás el que lo conoce no lo pone tampoco en el valor que merece. Juan, probablemente no. No lo sé, no sé si es por miedo o que quizás no se le sabe sacar el potencial que realmente tiene. Pues nada, que sirva este programa, te agradecemos como siempre la colaboración que nos prestas y que sirva este programa pues para desmitificar eso que hemos querido en el día de hoy, ¿no? De que no tiene por qué estar reñido ni lo uno con lo otro ni lo otro. Todo lo contrario. Yo creo que son sinergias, que se ayudan, que se complementan y bueno, a la vista queda. A la vista queda. Pues gracias, como digo, por gracias a vosotros. Aquí termina esta edición de Lo Más de Coín. Recuerden que a partir de ahora ya pueden tener a su disposición en nuestro canal de YouTube precisamente este programa y nosotros volveremos en otro de Lo Más de Coín próximamente.